que sea el jugador canario con más partidos, con más derby, también te llena de orgullo eso, ¿no? Y cuando me ve entrar le veo la cara y digo, no, no puede ser suplente, ¿no? Bueno, al final te quedas con lo de la UEFA. Eh, No, Schalke, Juve, al final te quedas con todos esos partidos, Bromby. No teníamos ni para la boca, vamos de taco caminando y la Joder. verdad que me pasaba muchas tardes en el Costa Café y lo único que pedía era café con café latte, claro, que el único sabía. Al principio se me ponía sé con bol, y yo decía, ¿esto qué me está diciendo este? Y no lo entendía. Estaba tan seguro de que íbamos a ascender, de que lo teníamos ahí en la mano y se nos escapó. El equipo jugaba para José Pérez. O sea, para un chico que... Y un día le pregunto, ¿me vas a llevar de turista esta semana otra vez? Así vacilando y dice, hasta el día que no defiendas no vas a jugar fuera de casa. Digo, pues mira, al final yo era canterano y esto no pasa nada. Y le dije a Moreno, cierra bien la puerta, no la dejas abierta, a ver si van a entrar estos. Y le mandé con el estilo allá, todo el mundo grito parecía un pitufo. Y siendo el chillarrero, creo que con más partidos de la historia del Tenerife, te llena de orgullo también, ¿no? Su nombre es sinónimo de historia del fútbol canario, en concreto del derby, y es que nadie ha jugado más partidos entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas que él. Son 11 en total. Él es Suso Santana. ¿Qué tal? Bienvenido a las voces del Tete. Hola, buenas. Gracias a ti por la invitación. Bueno, en este canal han pasado muchas leyendas del Tenerife, como Derticia, Marioni, Hugo Morales, y a mí me gusta preguntar a la gente en Instagram que a qué jugador o a qué persona de leyenda de Tenerife le gustaría que entrevistase. Y han salido dos nombres. Uno es Fernando Redondo y otro es el tuyo. No sé qué Bueno, te parece. aquí estamos, vamos a ver. Mira, yo no sé si tiene algo que ver que seas el jugador canario, bueno, canario de cualquier sitio, que ha jugado más derbis canarios en la historia de los Tenerife Las Palmas. Bueno, es un poco llamativo, ¿no? Porque bueno, aquí han pasado jugadores de mucho nivel pero bueno, que sea el jugador canario con más partidos, con más derby también te llena de orgullo eso, ¿no? Mm. Bueno, lo que te digo, ¿no? No solo jugadores canarios, sino cualquier persona o futbolista, mejor dicho, que haya jugado un derby. No hay nadie que haya jugado más que tú, que llevas 11, 4 victorias, 5 empates y tan solo 2 derrotas. Buen balance entonces. De todos estos derbis, ¿con cuál te quedarías? Te quedas con los de casa, ¿no? Con los que ganas, con ahí el del 3-0 con dos goles de Ayose, que bueno, que estaba la gente muy bien, y te quedas con eso, ¿no? Como al final te quedas con todo, menos con los del COVID, que son derbis que no había público con el tema del COVID, te quedas con todos, ¿no? Al final es especial vivirlo tanto aquí como allá bueno, y son experiencias que te llevas para toda la vida. Hay También te quedas jugadores... Dime. con el gol que haces en el último minuto que sirve para empatar, ¿no? Mm. Sí, justo te iba a decir eso, que hay jugadores de fuera, en este caso, por ejemplo, Marioni, en la entrevista que tuvimos hace unos meses, él decía que los derbis son partidos especiales, que son partidos que si tú lo haces bien, la gente te va a recordar bien para siempre. No sé si recuerdas su gol en el Insular, que acabó 0-1 y al final Sí, Las Palmas se fue también a segunda. No sé cómo lo ves tú esa teoría de Marioni. pues la verdad, ¿no? Al final, si haces buenos derbis aquí en las islas, se te quedan para toda la vida. El de Marioni no se olvida porque encima hace un golazo de un poco del medio del campo. Y bueno, y ya lo que significaba Marioni para nosotros, que haga ese gol y bueno, y al final todo lo que pasó después, te llena de orgullo también, ¿no? Que te comparen con jugadores como ellos, ¿no? Tú como capitán durante tantos años, supongo que has sido uno de los encargados de tener que transmitirle ese sentimiento de que el derby no se juega, que el derby se gana, ¿no? Pues sí, porque bueno, al final es especial, ¿no? Durante toda la semana, cómo se va viviendo por las calles y bueno, y todo eso se tiene que ir transmitiendo al vestuario y bueno, ha sido un poco de portavoz del aficionado, ¿no? Al final soy de aquí, me gusta pasear y pasar tiempo con mis amigos y bueno, íbamos transmitiendo todo lo que se iba comentando por las calles dentro del vestuario también. Es verdad que no hace falta tampoco decir mucho porque ya la gente nos encargamos por la calle de recordar a los jugadores
que ese partido hay que ganarlo, pero no sé si recuerdas alguna anécdota curiosa que siempre cuentes de este tipo de partidos, de los derbis, cual una historia que se te haya quedado ahí en la memoria. No sé, al final te quedas con todo, ¿no? Pero bueno, sí me pasó algo con Oltra, ¿no? Porque bueno, fue el del empate a uno. Siempre tenía la manía de bajar el primero a las charlas y demás y cuando me ve entrar le veo la cara y digo, no, no puede ser, suplente, ¿no? Antes de que diera la elección y me dijo, sí, pero bueno, para el segundo tiempo. Y bueno, la verdad venía de estar jugando casi todo con él y ese partido recuerdo bueno, que me dijo eso, ¿no? Y digo, joder, pero bueno, al final salió bien, sacamos un punto y bueno, al final te quedas con eso. Aún tu retirada está muy reciente, pero mirando los números, sinceramente te lo digo, cuando estaba mirando estadísticas y datos de tu carrera para hacer la entrevista, ostras, me di cuenta de que cuando pasen los años, Suso Santana tiene unos números que van a estar en el top 10 de leyendas del club. No solo por esto que te digo de los derbis, sino porque al final estás entre los 5 jugadores que más partidos oficiales han jugado con el Tenerife. Sí, y bueno, es lo que conlleva el ser de aquí, ¿no? Yo creo que bueno, se le dará más valor más adelante, pero bueno, al final te quedas con que un jugador de aquí, de la isla, que haya hecho tantos partidos con el club de su vida. Bueno, al final, como tú dices, no está muy reciente, hace 4 años, pero bueno, están ahí los números y las estadísticas, como se suele decir, no mienten, ¿no? Bueno, solo te superan Alberto Molina, Toño, Aitor San y Felipe. Felipe Miñambre. Mm. O sea que casi nada. Sí, al final, bueno, son jugadores que en la isla también han calado muy fuerte. Aitor sigue en activo y bueno, esperemos que siga sumando partidos, porque para nosotros es un jugador importante. Y bueno, pero está ya entre los 5 o los 10 primeros jugadores de la historia del club. Y siendo el chillarrero, creo que con más partidos de la historia del Tenerife, te llena de orgullo también, ¿no? Cierto. Hablaba de Felipe, que tengo la camiseta aquí detrás, no sé si la ves. Sí, sí, También de Yocano y de Pinilla. Mira, tú y yo somos de la misma edad, eres un año mayor que yo, somos de la misma generación. Así que en la época en la que jugaban ellos, debíamos tener entre 10 12 años por ahí. ¿Qué sí. recuerdos tienes tú de esa época? Bueno, al final te quedas con lo de la UEFA. Eh, No, Schalke, Juve, al final te quedas con todos esos partidos, Bromby, y quieras o no, bueno, al final el partido del Schalke en casa lo recuerdo porque entrábamos los últimos 10 minutos, que era cuando se abrían las puertas y lo vivías de forma diferente, y bueno, y quieras o no, al final te quedas con esa época dorada del club. Entonces, ¿eras del Tenerife desde pequeño o fue que con el paso del tiempo que empezaste a jugar en categorías inferiores ya empezaste a tener ese sentimiento por el Tenerife? No, lo he tenido desde siempre, desde que era pequeño, ¿no? Al final crecí viendo a esa generación y bueno, la verdad es que siempre he sido el Tenerife desde pequeño y no era que porque cuando empecé en el juvenil fui haciendo el Tenerife, no, era un sentimiento que tengo desde pequeño. ¿Te acuerdas del primer partido que viste en el Heliodoro? Sí, claro, al final fue contra el Ciudad de Murcia de Oltra. Sí, pero ese fue el que jugaste tú. Yo digo, el primero que fuiste a ver. Ah, vale. La primera vez que fuiste al estadio. Eh, Bueno, pues una de las veces fue esa, el Schalke, pero no entramos 10 minutos tarde porque, bueno, al final no teníamos para la entrada y nos colgábamos esos últimos 10 minutos, ¿no? Sí, y quería preguntarte. Bajábamos, no teníamos ni para la voz, bajábamos de taco caminando y la Jo, verdad ¿Cómo, que cómo, esos cómo era partidos. eso? Cuéntame, que eso también es curioso. Pues bien, porque, bueno, al final siempre estábamos aquí en taco jugando y demás y el partido creo que fue un miércoles, si no recuerdo mal, En 3 semanas, seguro. sí, y estábamos ahí en la plaza y estaba cuando te dije, lo estábamos viendo por el bar y la primera parte cuando terminó decidimos ir para abajo caminando. Ujú. Y luego también, ya que sacabas tú el tema, al final, el 28 de octubre de 2006, pues si calculo son 20 años después, prácticamente. No, 20, 10 años después, te toca a ti saltar a ese césped que habías ido a ver 10 años antes para jugar un Tenerife Ciudad de Murcia.
Sí, bueno, la verdad que todo eso es un poco llamativo porque también después de esa época del saque de esa jugué partido porque fui con la selección de alevines de Tenerife, en la que estaba Dani el portero, Mm, y jugamos un partido en el estadio contra la selección de Las Palmas. vale. Fue poco después, al mes o de los 2 meses, y bueno, la verdad que fue increíble y ya después, como tú dices, ¿no? En la época que pude debutar con el primer equipo fue fenomenal. Mm. Mira, mucha gente también me ha pedido que te pregunte, aunque también tengo esa curiosidad, ¿cómo fue que después de esa primera pequeña etapa con el Tenerife te fuiste a Escocia? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué a la liga escocesa? Fue raro, ¿no? Porque yo voy a San Isidro, estoy un año, después vuelvo al club, hago la pretemporada y no cuenta conmigo José Luis Oltra. No, mentira. Voy a San Isidro, Mm. y de San Isidro voy a Fuerteventura. Ya me había desvinculado el Tenerife y estuve un año en Fuerteventura. Y desde ahí después me llegó una oferta de Escocia, del Hearts, y la verdad que no me lo pensé porque bueno, estaba aquí en segunda B y dije, vamos para allá y probamos fortuna. Te motivaba la idea, pero bueno, al final era un sitio que no se parece en nada a Tenerife, con un clima bastante hostil, diría. Luego la lengua, el idioma también, porque los escoceses al final no es que hablen el inglés más claro del mundo. Entonces no sé No, cómo fue tu adaptación allí. pues fue complicada porque, bueno, al principio la verdad es que, como tú decías, yo fui sin saber idioma, era la primera vez que salía de mi casa, un sitio totalmente diferente, clima diferente y era todo, ¿no? Al final, pero bueno, al final lo que quería cuando decidí salir de aquí, que se lo comentaba a mi madre, era que tenía que volver, porque, bueno, mi mente siempre fue la de salir para ver si tenía la oportunidad de volver al Tenerife y así fue, ¿no? Al final, si algo quieres, algo te cuesta y la verdad es que yo tuve 3 años en la que estoy enormemente agradecido a la gente de Hearts porque me acogieron muy bien, los 3 años fueron fenomenales y bueno, y la prueba de ello es que hasta ahora sigo teniendo contacto. La prueba era bueno, que se me cumplieron los 3 años y iba a renovar los 3 años más. Los jugadores extranjeros normalmente suelen tener bastantes anécdotas divertidas por el tema del idioma y tal. Hablando con Domingos y André Luis, ellos tuvieron bastante, bueno, se reían bastante porque había cosas que no entendían. Yo no sé si tú tienes alguna anécdota curiosa en este caso, Hombre, tú. la he contado muchas veces, ¿no? A ver. Pero porque, bueno, al final tenía tanta hambre los primeros días que, bueno, fui a un McDonald's y la verdad que no sabía ni cómo pedir las cosas porque lo tenía justo enfrente del hotel y en el hotel me daba vergüenza. Así que, como no sabía qué pedirle, me fui ahí y me hice el sordomudo. Ya pidiendo por señas hasta que, bueno, Hasta que al y final lo lo mismo. conseguiste, ¿no? Sí, lo mismo me pasaba después, me pasaba muchas tardes en el Costa Café y lo único que pedía era café con café latte, que era lo que el único sabía. Y bueno, y la verdad que son anécdotas que te quedas, que cuentas y bueno, pero al final, como te digo, me acostumbré y me lo pasé muy bien. Bueno, no sé qué nacionalidad tendría el cuerpo técnico y el entrenador, pero y para enterarte un poco de lo que tenías que hacer en el campo y todo esto, ¿cómo hacías? Bueno, primero teníamos un alemán, después tuvimos un escocés, después tuvimos un portugués y con el alemán era curioso porque él tampoco casi hablaba inglés, tenía traductor. Y bueno, gracias a un compañero que era portugués, que hablaba español, me ayudó muchísimo los primeros meses y bueno, y así fui entendiendo, pero sinceramente, si te digo la verdad, cuando me daba una consigna no sabía ni lo que me decía y bueno, solo intentaba jugar al fútbol y ya está. Sí, sí. En eso también algunos jugadores, fíjate, de la época de Solari, cuando Solari era entrenador del Tenerife argentino, Quique Estebarán decía que el Solari le decía gambetea. Y entonces Quique hacía otra cosa y le decía, pero que te he dicho que gambetees, ¿por qué no lo haces? Dice Quique, porque no sé lo que es eso. Claro, eso a mí me pasaba muchísimas veces, ¿no? Y bueno, siempre al principio se me ponía sé con bol, y yo decía, ¿esto qué me está diciendo este? Y no lo entendía, pero bueno, al final, como te digo, al final el fútbol, Sí. bueno, ahí a la gente de fuera
los aprecio muchísimo y, bueno, la verdad que, como te digo, fui entrando poco a poco en lo que era la convivencia con todo el mundo, me fui a sus costumbres y, bueno, y lo que quería era adaptarme lo más rápido posible y así fue, ¿no? Mm. Bueno, luego en 2012 regresas al Tenerife, a casa, y formas parte del equipo que vuelve a segunda. De esta etapa, de esta segunda etapa en el Tenerife, ¿con qué te quedas? Con el ascenso de segunda B a segunda A que fue complicado. Y bueno, y después te quedas con todos, ¿no? Porque al final yo lo deseaba tanto que, que disfrutaba cada día, ¿no? Siempre tuvieron muy malos momentos, como el no ascenso a primera división, como estar peleando en las últimas jornadas por no descender. Pero bueno, al final te quedas con todo, al final todo ha sido un aprendizaje y la verdad es que yo he tenido la fortuna de jugar muchísimos partidos y hacerlo en el equipo de tu tierra, la verdad es que te quedas con todo, ¿no? Mm. Bueno, has sido capitán y emblema del Tenerife. Yo diría en los tiempos más difíciles que mi generación ha vivido. Porque al final la época bonita, la de la UEFA, lo que hablabas antes, las ligas del Madrid, el ascenso con Benítez, el último año en primera, lucirse ahí era igual más fácil, pero tú has sabido crearte un hueco en la historia del Tenerife en la peor época. Entonces no sé cómo has vivido tú también esa parte. Sí, mira, la verdad que fue un poco anecdótico, ¿no? Porque bueno, yo cuando me vengo de Escocia para Tenerife, mmm, acababa de terminar la liga allí y me vine para aquí, tuvimos un mes de vacaciones. Yo ya tenía todo acordado para ir y firmar 3 años. Bueno, yo no me traje nada, no, y la última semana noche de San Juan y al día siguiente el Tenerife juega contra la Ponfe en casa, que no asciende. Y bueno, a los 4 días me llama Quique que quería contar conmigo y entonces la verdad es que ni me lo pensé. Le dije al club del HAR que no iba a volver y así fue. Después tuve que llamar amigos de allá para que fueran a mi casa, me mandaran toda la ropa y demás, porque bueno, la verdad es que lo único que quería era volver, se me dio la oportunidad y al final me quedé aquí. Hablabas antes del capítulo de Getafe. Seguramente ha sido el momento más doloroso a nivel deportivo que hemos vivido como aficionados en los últimos tiempos, seguro, porque al final, tú lo dijiste como tal, un no ascenso, para mí es tan duro como un descenso. Y para mí incluso fue peor que Girona el de Getafe. No sé cómo lo viviste también. Yo, la verdad que el de Girona lo vivía como aficionado y bueno, pero cuando el otro estaba tan seguro de que íbamos a ascender, de que lo teníamos ahí en la mano y se nos escapó, que la verdad que fue muy, muy doloroso, ¿no? Al final mucha gente me pregunta y de ese día y demás, y la verdad que he intentado borrarlo porque fue tan doloroso todo que he intentado borrarlo de mi mente. La verdad es que no me acuerdo la fecha que jugamos ese playoff, ni el día que fue, y así que he intentado borrarlo y es lo más duro que como futbolistas, o a mí me ha pasado como futbolista. Sí, fíjate, yo también siempre he intentado, bueno, relativizar bastante el fútbol, ¿no? Al final es un deporte y es un juego, pero es verdad que ese capítulo de Getafe me fastidió durante días, ¿eh? Estuve días ahí dándole vueltas diciendo, joder, lo que toca decir, al final parecía que estaba ahí. Sí, porque sinceramente ellos nos hacen gol, pero enseguida marca el Choco y yo ya decía, ya me veo en primera, ya veía que era, y bueno, después la siguiente jugada nos hacen gol, después no se juega más el partido, fue un poco frustrante, pero como te digo, al final, es lo que tú dices, ¿no? Al final es un juego de aciertos y errores y como te digo, pero es algo que sí te queda marcado para siempre, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. No sé, bueno, ya si lo has borrado vamos a pasar de capítulos. Me gustaría preguntarte también, ¿por qué compañeros que has tenido en el Tenerife te han marcado más? Pues bueno, al final con los que sigues teniendo relación, ¿no? Al final sigo teniendo relación con Aridane, que era mi compañero de habitación, Javi Moyano. Bueno, al final te quedas con todos esos, ¿no? Porque bueno, al final con los que más tiempo pasas, ¿no? Y al final
Con Aridane he pasado muchísimo tiempo tanto dentro como fuera, con Javi más de lo mismo, Ricardo, y bueno, el fútbol me ha dado amigos y te quedas con eso. Mira, me gustaría preguntarte también, hablabas de Aridane, no recuerdo la temporada exactamente, pero bueno, hubo un momento en el que el tridente de ataque era Aridane, Suso Santana y Ayose, Y a Ayose Josep Pérez. Pérez. Sí, el temporada 2014. Puede ser por ahí, sí, sí. 2014, que 2014, no, 2013, 2013 creo que puede ser, que es cuando empezamos muy mal y bueno, después casi en los últimos 7 partidos nos metíamos en playoff y si ganábamos uno y no lo ganamos y fue ese año. Sí, porque fue ese año después de ascender de segunda. Bueno, pues la pregunta va por Ayose. En ese momento cuando sale, bueno, se le veía que era un jugadorazo, pero ¿creías que puede llegar tan arriba? Fíjate, ahora juega con la selección precisamente en Tenerife. Pues mira, si te digo la verdad, sí. Hmm. Porque si recuerdas ese año, él ya estaba en segunda B, que iba jugando los últimos partidos, debutó contra el Rayo Majadahonda, no, El Alcalá de Henares, creo que estuve. San Sebastián de los Reyes, ¿no San fue? Sebastián, yo diría que O, fue Alcalá, el Alcalá. vale, pues el Alcalá, y bueno, ya le veías cosas, entrenando también le veías cosas, y el año ese que tú dices que el tridente era bueno, si mal no recuerdo, el equipo jugaba para Josep Pérez. O Hmm. sea, fue un chico que recuerdo partidos como el del Depor, con Marchena, en Riazor, que ganamos y los destroza, en Murcia, y bueno, al final, ese año ya, al final de temporada, ya sabía que se iba para el Newcastle y bueno, y era normal, ¿no? Al final bajamos todos porque bueno, no habíamos dado un nivel muy alto y no dábamos más, porque al final hicimos un esfuerzo enorme de subir de segunda vez, 7 partidos sin ganar, nos metimos abajo, era estresante para toda la temporada y bueno, al final conseguimos terminar el año bien, pero también lo tuvimos ahí al alcance de la mano, jugar un playoff para subir y no pudo ser. Pero sí, ahí ya se le veía que era, que era algo diferente y tenía muchísimo talento y así lo ha demostrado. Y hablando de entrenadores, ¿hay alguno que te haya marcado alguna charla, alguna historia curiosa, algún entrenador pongas, que puedas contar Bueno, al alguna final, anécdota? al final siempre me quedo con Álvaro, ¿no? Porque bueno, con Álvaro fue una persona que a mí, Álvaro y Robert, el segundo, que fue mi compañero en el Tenerife, me marcaron muchísimo, tanto en segunda B como segunda y bueno, y la verdad es que te quedas con todo, ¿no? Álvaro es una persona que parece que no es cercana, pero es muy cercana al futbolista y que no, para mí me ayudó muchísimo, me dio muchísimos consejos y bueno, al final discutía con él muchas cosas porque bueno, si recuerdas, jugaba siempre en casa y fuera me quitaba, no jugaba y un día le pregunto, ¿me vas a llevar de turista esta semana otra vez? Así vacilando y dice, hasta el día que no defiendas no vas a jugar fuera de casa. Digo, pues nada. Pero que al Ostras, final es una persona que sacó lo mejor de todos nosotros y no solo de mí, sino también de Ayose Pérez, muchísimos canteranos, Nano, Cristo, y bueno, al final me quedo con él y con Robert porque fueron personas que me ayudaron muchísimo. ¿Pero esto se lo decías en plan serio o en plan de broma? O sea, en plan, oye, tío, ¿qué pasa? No, de broma, porque al final, mira tú, tampoco, sinceramente, cuando no jugaba, porque bueno, con Álvaro fue curioso, ¿no? Porque yo llegué y, bueno, jugaré, ¿no? Vengo de estar jugando en Escocia y llego aquí y espero jugar. Pues no, el primer partido en La Palma, que era amistoso, entro en el descanso y me saca a los 10 minutos. ¿Esto qué coño es que le pasó a este? Y bueno, fue porque había hecho un penalti y, y bueno, y no empecé jugando en segunda vez, pero recuerdo, las primeras 6 jornadas no jugué. Jugué contra el Atlético de Madrid, me salió buen partido, porque se había lesionado un compañero en el descanso, y bueno, después de ahí empecé a jugar ya todo, y la verdad que disputé muchísimos minutos con él. Bueno, y aún así, eso, aún lo recuerdas como un entrenador que te marcó, a pesar de que la relación no empezó muy allá. Sí, porque bueno, te digo, al final era una persona que bueno, que todo, yo creo que todo lo que hacía era por mi bien, para crecer,
y me sirvió de muchas veces de apoyo y otras de ese toque de atención que nos hace falta muchísimos futbolistas para darnos cuenta de dónde estábamos o lo que teníamos que hacer en ese momento. Mm. Tú siempre, o siempre te hemos visto desde fuera, o hablo por mí, te he visto como un futbolista, un jugador, una persona con un carácter descomunal. Es decir, que si me vienes de frente, no te meto la pierna ni loco, te dejo pasar. No sé ese carácter, si te ha ido para bien o para mal, o cómo lo... Pues la verdad que muchas veces para mal, porque bueno, después también soy una persona que no pienso muchas veces en lo que suelto, sino bueno, a veces suelto lo primero que se me viene a la mente porque creo que es lo correcto y seguramente a la gente eso no le gusta, que le digan las cosas tan claras, pero bueno, al final soy así y he sido así y me ha llevado a estar donde estoy, ¿no? Al final siempre he ido de frente y seguiré siendo así porque es mi forma de ser. Hombre, estás muy reciente todavía, me refiero de tu retirada del fútbol, todavía incluso la forma de hablar te noto que todavía tienes el tono típico de rueda de prensa, de tal, de hablando con la prensa. No sé si, a ver si me cuentas algo que se pueda contar, pero algo así curioso que te haya pasado en el Tenerife. Te pongo como ejemplo y tú me dices si se te ocurre algo, ¿vale? Cristo, por ejemplo, Cristo Marrero contaba la anécdota con Ayose, de no sé si la has escuchado, que le cortó los calcetines y hubo una venganza en el vestuario, con la Sí, camiseta y tal. Y bueno, no sé, miles de anécdotas que han contado. Yo no sé si tú tienes alguna que cada bueno, vez que te reúnas con compañeros de la época, digas, ¿tú te acuerdas de esto? bueno, mira, pues casualmente te voy a contar una con Cristo y con Ayose, Venga. que me pasó en pretemporada en La Palma. Estaba durmiendo, estábamos en pretemporada en La Palma y bueno, y yo tenía el compañero a Moreno, jugador canterano también, que estaba con nosotros. Y bueno, había hecho calentar a Cristo y a Yossi y a Manolo Martínez y demás. Y se ponía, esta noche te las cobro, esta noche te las cobro. Y yo pensé que, bueno, al final yo era canterano y digo, esto no pasa nada. Y le dije a Moreno, cierra bien la puerta, no la dejas abierta, a ver si van a entrar estos. Pues al otro lo convencieron para que dejara la puerta media abierta y yo estaba durmiendo y me tiraron un cubo de agua con hielo. O sea, a Dios se me abrió la ceja aquí y bueno. Pero bueno, después la venganza fue muy buena porque estaban todos reunidos abajo de risa y fiesta en la habitación de Cristo y bajé yo con el extintor ahí y le mandé con el extintor ahí a todo el mundo. Cristo parecía un pitufo. Madre mía. Esa la recuerda y bueno, al día siguiente hicimos un destrozo porque estaba todo el hotel lleno de, como suelta muchísimo polvo eso del extintor, se escuchaba a las mujeres por la mañana, a las señoras de la limpieza. ¿Y esto qué? ¿Quién hizo esto? Fue la verdad que una buena. ¿Tú te acuerdas de tu primer entrenamiento con el primer equipo, la primera vez que subiste con el primer equipo? Bueno, yo no subí nunca, yo vine del Laguna directamente al primer equipo Mm, y bueno, fue en el Mundialito con Bert Kraus. mm. Y bueno, también fue un poco llamativo porque nos hacía ir a los canteranos a las 8 de la mañana, porque bueno, él decía hasta recuerdos que en el Mundialito había como una pared, bueno, habían puesto como una pequeña plataforma de madera y bueno, y éramos los canteranos ahí golpeando con izquierda y con derecha y se pone, antes de empezar el entrenamiento y se ponía que teníamos que mejorar el swing de golpeo. Y bueno, ese fue uno de mis primeros entrenamientos con él. Bueno, me gustaría preguntarte, aunque ya lo sabemos, ¿a qué se dedica y cómo está hoy Suso Santana? Pues ahora bueno, trabajo en el club y la dirección de deportiva del primer equipo y después entreno a juvenil nacional. Una pregunta que también hacían estos días en Instagram era si te ves algún día entrenando al primer equipo. Me gustaría, me estoy formando para ello, pero bueno, yo creo que todavía es muy pronto porque solo llevo 4 años desde mi retirada y como te digo, cada día aprendiendo más y formándome para estar lo más preparado posible si en algún momento se da la oportunidad. ¿Te ha sorprendido la cantidad de jugadores que han salido
en estos momentos para el primer equipo del Tenerife? No, No. sinceramente no, porque al final siempre han salido jugadores de la isla y bueno, y al final lo que había que hacer era ponerlos y ya está. Y bueno, ha venido Pepe Mel a hacerlo y gracias a Dios, porque como te digo, al final hay muchos canteranos que tienen nivel y no han tenido la oportunidad en estos últimos años porque no ha habido nadie que sea capaz de ponerlo. Y por último, una pregunta que llegó como te decía, en la cuenta de Instagram de Herme. Esta sí que la tengo que leer y a ver, porque me parece curiosa. No sé si es personal o lo que sea, ya me dice si se puede contestar o no. Dice, hace años trabajaba él vendiendo productos de limpieza de lavavajillas, industriales y demás. Llegué con mi compañero a la churrería La Monja y ahí estaba don Suso Santana haciendo churros. Y fue como 2 temporadas, diría yo, antes de su retiro. La pregunta sería si eso era una rutina suya o fue porque no tuvo más remedio ese día. Siempre me quedó esa duda. Eterno mi capitán. No, la verdad es que sí que tenía una chorrería y muchas veces a la semana iba y me ponía a trabajar porque bueno, al final no he sido toda mi vida futbolista, he tenido que trabajar y no se me caen los anillos por trabajar y bueno, al final cuando uno venía el churrero o algo me ponía y la verdad es que es algo que, como te dije, no se me caen los anillos porque no se me ha caído nunca, he trabajado en muchos sitios y la verdad que tampoco es algo normal, creo yo. Ujú. Bueno, es algo normal, pero difícil también de ver como dices tú, que los futbolistas o en el mundo del fútbol se vea esa humildad cuando son futbolistas. Luego igual más adelante ya no les queda más remedio, pero no es tan habitual de repente eso, entrar ahí a un lugar y ver a... No, igual que, bueno, también te jugaba la Liga de Invite los jueves y, y bueno, la verdad que porque bueno, al final el Invite es de más o menos personas mayores y demás, al final entraban ahí y les chocó un poco al principio. Pero bueno, al final iba a todos los jueves, lo que me lo pasaba genial con ellos y la verdad que no sé, al final nunca he hecho nada diferente por ser futbolista, ¿no? Al final siempre he seguido siendo el mismo e intentado ser el mismo y ya está. Y para terminar, te voy a hacer 10 preguntas rápidas y para que respondas en una sola palabra si es posible, ¿vale? Rápida y una sola palabra. Sí. Vale. Bueno, la pregunta, me refiero a tu respuesta es rápida, la pregunta no tanto. Yo te hago la pregunta y tú respondes solo una Venga. palabra. Un compañero, Aridane. un estadio, Heliodoro Rodríguez López. un gol, De Las Palmas. Penalti. un entrenador, Álvaro Cervera. tu momento favorito en el Tenerife. Mm, bueno, mis momentos favoritos fueron muchos, pero bueno, al final ese derbi que ganamos 3-0. Un consejo que le deja a los más jóvenes. Ahora mismo en el buen y mío no te voy a decir una palabra solo, pero bueno, al final le digo que disfruten de donde están y que lo vivan porque bueno, estar en Tenerife hay que vivirlo y sobre todo sentirlo. Un lugar de la isla, Taco, una comida. pollo a la manzana. De no haber sido futbolista, ¿te habría gustado ser? No lo sé, porque bueno, cuando no estaba jugando al fútbol estaba trabajando en Bordón, así que no sé lo que hubiera sido. Y la afición del Tenerife. Bueno, exigente y que bueno, que al final siempre da lo que realmente se merece cada jugador y el equipo. Pues bueno, Suso, muchas gracias por atender la llamada, por contestar las preguntas y abrirte aquí un rato en las voces del Tete. No, gracias a ti y a los oyentes por elegirme. Nada, hombre, muchas gracias. A ti.